¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí grabando este video. Quería hacerlo lo antes posible por el anterior tema, que era el de los medios de comunicación y la manufactura del consentimiento. Y este otro tema está muy relacionado con eso. Por eso lo estoy haciendo en este momento. Y les estoy dando como que un look distinto. Ayer antier fue en el jardín y ahora va a ser aquí en la sala donde trabajo yo generalmente. Bueno, el tema de hoy es la ventana de Overton. Es un tema que hace un par de años escuché el término aplicado en no me acuerdo si fue en un debate o en una discusión, y me metí un poco a investigarlo y ya después de leer al respecto, me quedan claras muchas cosas respecto a los niveles de discusión que tenemos, no solo en México, sino en cualquier otro país. Y voy a explicarlo. Tengo aquí más o menos una investigación hecha para puntualizar algunos detalles importantes. Voy a comenzar, por desgracia, viendo videos que me topé en YouTube, que me he topado en YouTube en los últimos meses, que luego me aparecen recomendaciones. Hay algunas personas que en YouTube están diciendo básicamente que la ventana de Overton es una forma o es un mecanismo o una herramienta para, y cito, cambiar la percepción para que los tabúes sean aceptados con normalidad, cierro cita. Entre temas presentados en los videos de YouTube y de comentarios están, por ejemplo, la pedofilia, la zoofilia, el canibalismo y cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, a mí me causa mucha gracia porque, pues obviamente, si nos ponemos a analizar lo que es la ventana de Overton, nos damos cuenta de que no es estrictamente esto, es una cosa completamente separada. Estos videos, o lo que presentan, son en realidad planteamientos hechos a base de lo que viene siendo la pendiente resbaladiza, que es una falacia. La pendiente resbaladiza es básicamente decir, no sé, y voy a usar un ejemplo muy claro para ejemplificarlo. Excúsenme que no tenga nada necesariamente que ver tanto con el tema central de la ventana, pero es como, por ejemplo, las personas que dicen que si hacemos legal la homosexualidad, entonces el día de mañana va a ser legal la zoofilia o la pedofilia. Entonces, les tienes que explicar a estas personas, a ver, para comenzar, la homosexualidad es entre dos adultos que están consensualmente aceptando una relación sexual. ¿Estamos de acuerdo, no? Y te van a decir sí. Ok, perfecto. ¿Por qué aceptaríamos o legalizaríamos lo que viene siendo la zoofilia o la pedofilia si una de las dos partes no es un adulto, no es una persona que pueda oficial y legalmente decir con consentimiento, estoy de acuerdo con tener sexo contigo, ¿no? Entonces, son de ese tipo de detalles que la gente dice sin sentido o que no se pone a analizar lo que está diciendo apropiadamente. Pero bueno, regresemos un poco al tema de la ventana. La ventana de Overton es le debemos de hecho que la ventana sea considerada por algunas personas o se confunda con esta falacia de la pendiente de resbaladiza, gracias al comentarista republicano Joshua Treviño, que fue colaborador con George Bush Sr. y que, pues, al ver Joshua Treviño que no podía como no mantener en la oscuridad, sino simplemente cegar a la gente de esta teoría política, tergiversó las palabras del señor Joseph Overton, quien puso los pilares para el concepto, pero debido a que falleció joven, no pudo desarrollar más el concepto, así que un colega suyo, el señor Joseph Lehman, fue el que se dedicó a formalizar el concepto que había planteado Overton. Bueno, entre las cosas que Joshua Treviño dijo o postuló es que la aceptación de las ideas públicas son básicamente en estos estados, en estas etapas, de lo más alto, que es lo impensable, hacia lo más bajo, que es, bueno, vamos a ir viendo, impensable, radical, aceptable, sensata
popular y finalmente una idea que se puede convertir en ley, decreto o política. Al hacer esto, lo que Joshua Treviño hizo fue básicamente decir, pues es que toda la cuestión de discurso político se puede manejar de esta forma y entonces eventualmente vamos a poder ver, como mencionaba hace un momento, no sé, zoofilia o canibalismo. Y es gracioso porque dices tú, en ningún momento cosas de este estilo, o sea, la moralidad humana siempre se ha mantenido más o menos en los mismos niveles y creo que el canibalismo es uno de esos detalles que, por decirlo así, no se acepta en ninguna parte. Incluso la gastada noción de que aborígenes o gente, gente no civilizada, entre comillas, caía en canibalismo. Hay una anécdota muy interesante respecto a cómo un antropólogo le preguntó a una tribu africana, si no me equivoco, que si ellos comían carne humana. Y básicamente algunas personas de la tribu, bueno, con los quienes se podía comunicar, le dijeron, nosotros pensamos que ustedes comían carne humana. No me meto mucho en esto, solamente es como un detalle interesante para que ustedes denoten cómo es el otro, el extraño, el que comete las abominaciones, etcétera. Bueno, de acuerdo a Lehman, que es el colega de Overton, como había mencionado anteriormente, el concepto es solo una descripción de cómo funcionan las ideas, refiriéndose a la ventana de Overton. No aboga por políticas extremas o nada del estilo. Simplemente lo que hace la ventana de Overton es demarcar hasta dónde está la capacidad de discurso político que tenemos. ¿Qué ideas no pueden ser mencionadas o son tabúes? ¿Y qué ideas son las que son aceptadas por consenso o que son bien vistas por la sociedad en general, ¿no? Aquí la cuestión, ese discurso político limitado, hay que, y estoy citando directamente las palabras de Lehman del Instituto Mackinac, es, los políticos tienen limitaciones en cuanto a las ideas que pueden apoyar. En general, solo persiguen políticas que sean ampliamente aceptadas por toda la sociedad. Todo esto sugiere que los políticos son más seguidores que líderes. Somos el resto de nosotros, o sea, la sociedad, quienes finalmente determinamos los tipos de políticas que respaldarán. ¿A qué se refiere con todo esto? Pues básicamente que el discurso político se maneja en base a las ideas que son generalmente aceptadas, como lo había mencionado, y los políticos, es muy importante señalar esto, los políticos no mueven lo que viene siendo la ventana de Overton, ni la expanden, ni la contraen, ni la mueven a un lado ni al otro. Lo que los políticos hacen, y es parte de su trabajo, es ubicar el posicionamiento de la ventana y ellos o ellas posicionarse dentro de él. ¿Por qué? Porque si se posicionan fuera de la ventana de Overton, es lo más probable que ellos no sean reelegidos o no sean elegidos, perderán las elecciones. Esto viene en detrimento de muchas ideas, de hecho, de muchas ideas buenas y humanitarias. Voy a llegar a eso un momento. También nos menciona Lehman que cualquier cosa que pueda cambiar la percepción del público o de las ideas del público puede cambiar la ventana de Overton. Cosas como think tanks. Think tanks, para quienes no los conozcan, son instituciones sí, más que nada instituciones pagadas por intereses privados o por intereses particulares para hacer que la ideología de las personas se dirija hacia un lado o hacia otro, ¿no? Los hay de muchos tipos. Los medios masivos de comunicación, que era lo que mencionaba en el video anterior, entretenimiento, crisis o eventos históricos. Todas estas cosas pueden cambiar la percepción de ideas y por ende cambian el posicionamiento. El, pone como ejemplo el señor Lehman uno muy interesante, que es acerca de la prohibición. La prohibición fue la ley que pasó en Estados Unidos para, pues básicamente prohibir todo tipo de alcohol.
¿Por qué nació esto? Porque la gente estaba muy enojada o estaba harta de los problemas causados por el exceso de alcohol, las borracheras, accidentes y lo que fuera, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrió? La gente lo que hizo fue básicamente mover toda la opinión pública para que se pasara una ley de prohibición. Al ver los efectos que provocó la prohibición, ya una vez que fuera pasada esa ley que no se permitía alcohol en todo Estados Unidos, pues la gente no estuvo muy contenta al respecto por todos los problemas que desembocaron de ello. Por lo que la ventana se volvió a posicionar más o menos donde había estado anteriormente y la prohibición fue abolida. Este es un ejemplo muy, muy claro de cómo puede manifestarse la ventana. Ahora bien, entre los puntos que mencioné de las instituciones o de las formas en que se puede cambiar la opinión, estaba la comunicación masiva, los medios de comunicación. Y lo quería mencionar todo este tema por la relación que tiene con lo que la manufactura del consentimiento, que fue el tema del video anterior. Aquí lo interesante es que precisamente se utiliza una técnica. Bueno, no, lo de la técnica lo voy a dejar para después. Básicamente lo que nos dice esto es que los medios de comunicación alteran la percepción del público. Esto era lo que también había mencionado. Y precisamente los intereses privados que controlan los medios masivos son aquellos que mueven a nuestra propia ideología o nuestro propio marco de temas aceptables para la sociedad. En el video pasado mencioné el ejemplo, por ejemplo, ¿qué fue? Ah, sí, el de otorgarle a cada persona, a cada civil, una casa para vivir, pequeña o como sea, pero un lugar para donde vivir. Y abogaba o decía yo que era que se lo merecía la persona porque a final de cuentas es un ser humano y merece como lo más básico para poder sobrevivir, ¿no? En una sociedad. En este momento, y también como lo mencioné anteriormente, una cosa como esta en un foro público sería encontrada con, no sé, burlas, la gente diría que estoy loco, la gente pensaría que, pues, qué estupidez, lo que ustedes quieran, pero ¿por qué? Porque no está dentro de la ventana de Overton. Y para este fin, quiero presentarles una pequeña gráfica que hice para demostrarlo en base a un detalle político que me llamó mucho la atención. Ese detalle político es el de los foros de debate, donde básicamente se nos dice que está a la izquierda, la derecha y está el centro. Y los centros son considerados moderados. Bueno, yo les quiero presentar una pregunta. ¿Qué ocurre cuando la ventana está tan de un lado que el centro, por definición, que lo llaman así, es que yo soy del centro, no estoy ni a favor de esto ni a favor de lo otro, yo estoy en una posición mesurada, sino que simplemente el centro deja de ser el centro. Voy a ejemplificarlo a continuación, les voy a mostrar mi pantalla. Aquí van a poder ustedes observar lo que viene siendo esta pequeña tabla. Si ustedes observan, está la izquierda, la derecha y obviamente en el centro, bueno, más o menos, ya saben. Tienen ustedes aquí la línea. Y imaginen ustedes que tenemos esta amplitud de discurso. De izquierda extrema estamos hablando a lo mejor de un comunismo absoluto y de derecha extrema estamos hablando de algo libertario, como un mercado completamente sin regulaciones y un gobierno que no mete las manos, ¿no? Digamos, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa? Si nosotros estamos hablando del centro, técnicamente nuestro cuadro haría esto, ¿no? Todo esto sería el nivel de discurso que podemos tener. A lo mejor ustedes dirían, bueno, no estamos a ese grado, a lo mejor nosotros estamos aquí y acá, para dar beneficio de la duda a ambos lados, ¿les parece? ¿Qué opinarían si yo les dijera
que en realidad, por la forma en que se ha manejado el discurso político en la mayor parte de los países capitalistas, en realidad la ventana se encuentra más o menos así. Un segundo. Más o menos a este extremo. Así. Entonces, si ustedes están observando esto, van a notar que en realidad de izquierda es básicamente centro izquierda y de derecha estamos a punto de llegar al extremo de la derecha. Me van a decir ustedes, no, eso no es posible. Bueno, ¿qué tan viable consideran ustedes que dentro de un discurso del país en el que estén o de muchos países, y voy a ejemplificar aquí en México, se dijera, se necesita una, no sé, servicio médico completamente gratuito? Y por gratuito, a las personas que estén a punto de escribir algo en los comentarios, gratuito se refiere que no tienes que pagar más porque ya lo estás pagando por tus impuestos, nada es gratis. No sean insulsos, por favor. Entonces, digamos que tienes este nivel. ¿Qué hay acerca de el servicio médico gratuito? ¿Qué hay acerca de educación pública gratuita? ¿Qué hay acerca de una manutención mensual provista por el Estado? O digamos, no sé, no una canasta básica provista por el Estado, entraría dentro del basic income, del ingreso mensual dado por el Estado. Lo de la casa, eso estaría más o menos por acá. Si ustedes lo quieren imaginar de esa forma, una cosa así o un discurso de ese nivel estaría más o menos aquí, que es bastante a la izquierda. Sin embargo, pues no lo tenemos con frecuencia. Y yo presento esto para ejemplificar lo que a mí me llama mucho la atención. Y voy a utilizar esta misma gráfica para presentar, perdón, voy a sacar de ahí eso, ahí va. ¿Dónde más o menos la gente cree que está, dónde más o menos la gente cree que tengo personas y colegas que dicen que son centristas, más o menos el centro de la discusión deja de estar aquí para moverse acá. Entonces tu centro está completamente tendiendo hacia la derecha. Y presento todo esto por los recientes eventos que hemos tenido, tanto de discurso en México como en otros países, donde hay que analizar si realmente la izquierda que tenemos en México es de izquierda y desafortunadamente no lo es. O sea, a lo más que puede llegar sería una izquierda de centro izquierda, que era lo que mencionaba hace un momento. Me van a decir ustedes, no, y yo estoy bastante, o sea, yo creo que sí es izquierda. No, voltea a ver lo que está pasando en Europa, voltea a ver lo que está pasando incluso en Nueva Zelanda, y ese marco de discusión es verdaderamente de izquierda. Nosotros no tenemos propiamente. Canadá probablemente sería el país con una, de nosotros, o sea, de Estados Unidos, Canadá y México, el país que tiene como que ideas más socialistas y una posición más socialista. Pero, y Estados Unidos, debo añadir, es de los países con una tendencia tan marcada a la derecha que verdaderamente la ventana está tendiendo prácticamente al otro lado. O sea, ¿cómo es posible, para darles una idea, cómo es posible que el discurso de Bernie Sanders sea considerado de izquierda radical en Estados Unidos cuando cualquier persona letrada, al escuchar a Bernie Sanders, dices, güey, o sea, es que eso es de conocimiento de lógica, que le tienes que dar eso a los civiles, a los ciudadanos, y los de Europa se pitorrean de risa diciendo, sí, o sea, chido Estados Unidos, qué bien por ti, Bernie Sanders. Eso es así como que, fuera de broma, centro izquierda para ellos. Entonces, quiero dejarlos con estas ideas, quiero dejarlos para que ustedes analicen esto por su propia cuenta. Como les he dicho anteriormente, no se guíen únicamente por lo que yo digo. Si les interesa el tema, investíguenlo por su cuenta, revisen los detalles que les estoy mencionando
y pues ojalá y les guste el video y los espero para la siguiente ocasión. Cuídense mucho a todos, muy buen día.